soy estudiante de la Fundación Universitaria de la Arandina del programa de enfermería. A continuación les voy a hablar sobre conductas antisociales, especialmente pandillismo y vandalismo. Para hablar de conductas antisociales es fundamental primero definir el término conducta antisocial. Una conducta antisocial hace referencia a todo comportamiento o actividad que se genere con el fin de perturbar el orden público o ejecutar una agresión contra este. Dentro de las conductas antisociales se puede ver que estas conductas pues en sí son fácilmente prevenibles. Hay unos factores de riesgo específico, principalmente los adolescentes que desarrollan este tipo de conductas. Principalmente la disfuncionalidad familiar, la dificultad en los estudios, antecedentes de conductas destructivas, antecedentes de consumo de psicoactivos que se relacionan con personas que tengan este tipo de conductas igualmente, y además de esto antecedentes de delincuencia. Continuando con lo anterior, hay otros factores igualmente importantes que hacen que estas conductas delictivas tengan mayor riesgo de desarrollarlas un adolescente, dentro de las cuales está vivir en lugares que tengan altos índices de violencia, que el gobierno no intervenga en esas conductas violentas, además de eso que tengan acceso fácil a droga, alcohol, que tengan padres muy permisivos, muy estrictos, o que los métodos de crianza no sean tan adecuados para los adolescentes. Además de esto, ahí entra a jugar otra parte, que es el ejemplo que los padres le dan, el tipo de crianza que les están dando. Si los padres también cometen regularmente estas conductas delictivas o antisociales, los adolescentes tienen más riesgo de desarrollarlas. Todos estos actos que se desarrollan a nivel de conductas antisociales, como son los actos vandálicos, son sancionados como delitos, transgresiones, y son sancionados directamente por la ley, además de ser juzgados por la sociedad. Las personas con estas conductas antisociales pueden establecer el foco de su actuar en propiedad pública y privada. Puede venir desde el daño al bien ajeno, o también se puede caracterizar por ataques y ofensas, así como pues abusos y acosos al bien público y como tal a la sociedad. Ya entrando un poco al tema de vandalismo, definiendo el vandalismo es la hostilidad aparentemente injustificada hacia las posesiones de los demás. Decimos que aparentemente injustificada porque no se estructura una justa causa de por qué es este daño hacia el bien público o privado. Se manifiestan regularmente en espacios públicos, pero no es específico si es hacia entidades públicas o privadas. Esto se hace con el fin, puede tener dos causas, con el fin de transmitir un mensaje puntual, o simplemente por realizar pues el daño y la destrucción hacia un bien específico. Continuando, entramos con la parte de las pandillas. Las pandillas se denominan como un grupo de personas o un grupo de amigos que comparten ideales o se agrupan para un mismo fin. Como lo pueden ver en el esquema, las pandillas siempre tienen un líder, siempre tienen una cadena organizada pues de mando. Las pandillas, respetando la organización que les acabo de mencionar, tienen dos clasificaciones principales. Existen las pandillas juveniles y las pandillas delictivas. Estas dos categorizaciones tienen en común que son de personas que tienen dificultades familiares, de pronto no terminan, no culminan sus procesos educativos, vienen de familias, como ya anteriormente lo hablamos, muy permisivas, muy psicorrígidas o ausentes. Entonces, lo que caracteriza esto es la disfuncionalidad familiar, los antecedentes como los que ya les había mencionado.
Entonces, entrando a la pandilla juvenil, estas pandillas normalmente se conforman por personas entre 10 y 21 años. Tienen las características que ya anteriormente les habían mencionado. Estas pandillas juveniles entran a reemplazar los procesos familiares, a brindar un espacio de apoyo, comprensión y, eh, y pues a reemplazar esos vínculos que la familia no ofrece o no desarrolla pues de manera adecuada. Estas pandillas podemos definirlo como que son las prepandillas delictivas. Normalmente estas pandillas no tienen conductas de tipo delictivo, pero sí desarrollan, dependiendo el tipo de líder que tengan, empiezan a desarrollar conductas que se definen como conductas de tipo antisocial. Siguiendo con lo anterior, las pandillas delictivas ya sería el siguiente paso, continuando con lo de pandillas. Entonces, las pandillas delictivas no tienen una edad, se caracterizan por no tener una edad específica dentro de sus miembros. Casi siempre pertenecen a adolescentes, pero son los que ingresan después de pertenecer a pandillas juveniles. Estas pandillas tienen como características que ya se organizan para cometer actividades de tipo delictivo como robos, hurtos o dominar una zona determinada. Normalmente esta zona es donde se desarrollan sus actividades. De ahí se empiezan a ver los enfrentamientos entre estos grupos para dominar su territorio. Están formados por individuos entre quienes existen determinada afinidad o determinadas creencias, y además de eso tienen líderes debidamente identificados. Las jerarquías de estas pandillas delictivas son mucho más conformadas y mucho más fuertes. La segunda parte de nuestra cartilla tiene una parte ya más práctica. Si bien la parte anterior es una parte que queremos desarrollar de tipo participativo, pues por las circunstancias no lo pudimos hacer. Pero la parte más práctica de nuestra cartilla es un análisis que vamos a realizar de situaciones sacadas de la vida real, de relatos de adolescentes, dentro de los cuales les quiero compartir, por ejemplo, voy al colegio y los primeros días busco trabajo, después en la calle. Sí, empieza uno a conocer poco a poco, pues se da uno de cuenta que es firme, la integridad en el momento ahí, se ríe uno ahí y la pasa uno bien, se olvida de los problemas. Ya después viene el tema de los sábados, las drogas. Entonces ya es como consumiendo, ya como que le gusta a uno más y más. El siguiente relato: las peleas a puño, cuchillo o lo que sea, son con otros parches o con quien sea, porque nos tumban el techo o nos insultan para cerrar el parche. El siguiente es: yo pasé por muchos colegios porque siempre me echaban por caspa. Vivía peleando con unos profesores y los compañeros a puño, a cuchillo, a lo que fuera. Siguiente relato: al terminar de haberme graduado, yo decidí al año entrante tomarme un descanso. Ese fue el error mío, que me tomé el año de descanso y comencé a parchar, comencé a ver cosas, a aprender que uno quisiera hacer estas cosas. Entonces comencé a parchar. No volví a estudiar, entré a la universidad, pero no alcancé a terminar. Pues sí, y si yo no me hubiera tomado ese año de descanso y si hubiera seguido estudiando, sería otra persona. Ya estuviera trabajando, tendría un título de universidad. Finalmente, así termina nuestra cartilla. Es importante destacar que estas situaciones primeramente las vamos a contrastar con situaciones de la vida real que nos puedan contar los adolescentes en ese momento,
Y pues ya contando o socializando estas situaciones, esperamos crear una reflexión posterior a esto. Muchas gracias.